Señorías, comparezco en esta sesión de investidura para proponer el camino del avance, el camino de la mayoría, el camino del progreso. Vengo a proponer que demos a España 4 años más de estabilidad, de convivencia, de progreso y que digamos no a los reaccionarios cuyo único propósito es la involución y la confrontación. Bueno, Vox acudía al Tribunal Supremo ayer para presentar una querella contra Pedro Sánchez y contra Carles Puigdemont en la que acusan a ambos, atención, de cohecho, encubrimiento, colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, en fin. La querella se extendía también a sus respectivos partidos, al PSOE y a Junts, y solicita al tribunal, atención, que suspenda como medida cautelarísima el debate de investidura que se está produciendo hoy en el Congreso de los Diputados. Con la simple presentación de esa querella, y en particular con la solicitud de suspensión del pleno de investidura, los de Abascal están produciendo un importante socavamiento de las bases de legitimidad institucional del máximo tribunal español, sea cual sea el desenlace final. La mera petición al Supremo de que intervenga la sesión parlamentaria en el momento en el que se está produciendo la transferencia de poder desde la soberanía popular representada por los diputados al gobierno, en la figura del presidente que ha de ser investido, supone básicamente lanzar a la militarizadísima base electoral de Vox el mensaje nítido de que esto es una posibilidad cierta, de que es una cosa que podría ocurrir, que al Tribunal Supremo se le ocurriera paralizar la investidura, aunque finalmente, gracias a Dios, el Tribunal Supremo no ha accedido a la pretensión de Vox. Esta enunciación política desplaza la ventana de Overton de lo aceptable. Si el tribunal hubiera decidido aceptar la medida cautelarísima y suspender el pleno de investidura, el deterioro de su legitimidad sería desde luego terrible. De haber tomado esa vía, no solamente el conjunto del electorado progresista, de izquierdas y soberanista vasco, catalano, gallego vería ya de forma definitiva al Tribunal Supremo como un tribunal político de derechas, sino que además se abriría una grieta en el sistema constitucional español que tarde o temprano detonaría un cambio de régimen. Pero es que, tomando la decisión contraria, como ha ocurrido finalmente, gracias a Dios, la legitimidad del Supremo también sale gravemente dañada, en tanto en cuanto los españoles que han votado a Vox y al PP han sido informados de manera contundente por parte de sus líderes de que esa posibilidad, que el Supremo interviniera la investidura, era una posibilidad real, que estaba en manos de los magistrados. Claro, y ahora van a pensar que el Tribunal Supremo ha tomado una decisión política, en este caso a favor de Pedro Sánchez y de los partidos independentistas. Este mecanismo es exactamente el mismo que operó cuando se produjo la deslegitimación de Felipe VI en una importante parte de la base social de la derecha y de la extrema derecha, al designar el rey a Pedro Sánchez como candidato a la investidura una vez que la investidura de Feijóo fracasó en el Congreso. Porque claro, buena parte de la derecha política y mediática trasladó a la ciudadanía una falsedad. La falsedad de que la decisión de encargar la investidura a Pedro Sánchez o a Feijóo o a quien fuera era una decisión de Felipe VI y no, como indica cualquier lectura democrática de la Constitución, una decisión que corresponde no al rey, sino a la presidenta del Congreso, y el rey solamente sería una figura simbólica. Así, y del mismo modo que va a ocurrir con el Tribunal Supremo, se empujó la ventana de Overton para considerar como una posibilidad cierta que Felipe VI se negase a designar a Sánchez como candidato. De esta forma, se le situó ante la misma dicotomía ante la cual se ha situado ahora al Tribunal Supremo. Si el rey rehusaba designar a Sánchez, se convertía de una vez y para siempre en una institución política de parte que trabaja para las derechas y habría así una peligrosa grieta en el sistema constitucional. Pero si, como finalmente ocurrió, designaba a Sánchez, buena parte del cuerpo sociológico que había sido llevado a creer que podía haber hecho lo contrario, ahora era impelido de forma neutral a retirarle su apoyo y a reducir así su legitimidad en el conjunto de la población. Esto
es lo que significó la campaña Felpudo VI por parte de la extrema derecha que pudimos ver aquellos días en las redes sociales, o el grito de los Borbones a los tiburones que estamos escuchando durante estas noches en las concentraciones frente a la sede del PSOE en Ferraz. Y es que, queridas amigas y amigos de la base, los sistemas políticos necesitan, para tener una mínima estabilidad, la existencia de un gran número de instituciones que sean aceptadas de forma mayoritaria como más o menos arbitrales, neutrales y al servicio del interés general. La judicatura y la monarquía son dos ejemplos claros, pero también podríamos citar a los medios de comunicación, a la policía y a otros cuerpos funcionariales. En un sistema democrático perfecto, la judicatura debería impartir justicia sin tener nunca intencionalidad política y sin que la ideología o adscripción partidista de los acusadores o los acusados influya en las sentencias. En un sistema democrático perfecto, la monarquía no debería existir, pero si aceptamos su existencia, tendría que funcionar como una institución ornamental y completamente neutra en sus declaraciones públicas. En un sistema democrático perfecto, los periodistas no deberían mentir en función de sus intereses políticos. Al menos las piezas informativas y los telediarios deberían cumplir la función de proporcionar información veraz a la ciudadanía y deberían estar completamente exentas de sesgos, manipulaciones y falsedades. Por último, la policía y también otros cuerpos de funcionarios del Estado en un sistema democrático perfecto deberían operar según protocolos completamente ciegos a la ideología de los ciudadanos. Como os podréis imaginar, amigos y amigas de la base, que sois gente ya muy formada políticamente, esto no ocurre nunca. En realidad, los poderes mediáticos y del Estado siempre están sesgados en el eje político y de clase hacia los intereses oligárquicos. Pero hombre, para que un sistema político funcione con una mínima credibilidad, estos sesgos deben permanecer poco ocultos, expresarse prácticamente nunca y volar por debajo del radar la mayor parte del tiempo. Es obvio que si un poder supuestamente arbitral, el que sea, empieza a comportarse de forma ostentosa como un poder de parte, pues perderá su legitimidad en una capa importante de la población y sus decisiones correrán el riesgo de dejar de ser aceptables de forma mayoritaria. Por ello, los poderes mediáticos y del Estado no deben mostrar tan abiertamente su sesgo, al menos si las oligarquías para las que trabajan pretenden la estabilidad del sistema político. Sin embargo, lo cierto es que desde que se abrió en Canal la crisis de representación política con el 15M y a esta se le añadió el desafío del independentismo catalán, la ejecutoria de buena parte de estos poderes nominalmente arbitrales ha sido la de quemar a lo bonzo sus ropajes de neutralidad, erosionando gravemente así su legitimidad social y por lo tanto también su capacidad operativa. La maniobra de Vox es pura estulticia estratégica, estupidez, punto de vista de los intereses de la oligarquía, en tanto que va a acabar con la amputación de una parte importante de la legitimidad del Tribunal Supremo, pase lo que pase. Pero esta no es la primera de sus naves que quema la clase dominante y seguramente no será la última. Con los bulos y las difamaciones violentas y exageradas contra Podemos, ya quemaron las naves de la imparcialidad y la deontología buena parte de los medios de comunicación. Con el discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017 contra los independentistas catalanes, ya quemaron las naves del carácter no político de la monarquía. Con la práctica continuada del lawfare, ya quemaron las naves de la independencia y de la honestidad del Poder Judicial. Y el caso, esta trayectoria continuada de autodestrucción de los pilares pilares fundamentales del bloque de poder solamente puede acabar de dos maneras: en una refundación del sistema social, cultural y constitucional español en una clave democrática y republicana, o en un régimen fascista, donde la ausencia de instituciones arbitrales se supla mediante la represión, la violencia y la abolición de la pluralidad política. Ya ocurrió durante 40 años el siglo pasado. Bueno, esto decíamos esta mañana en el editorial de Diario Red. Hoy en La Base hablamos de una investidura que a la derecha le cuesta mucho aceptar. Y en esos problemas de aceptación que tiene la derecha está quizá uno de los mayores peligros de nuestro sistema democrático. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afino Génova.
Bueno, hoy en La Base hablamos de lo que representa esta investidura que se está produciendo mientras hablamos aquí. Sara Serrano, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, pues voy a hablar de la pulsión de muerte que parece que está experimentando la derecha y que le está llevando a atacar incluso las instituciones en las que históricamente se habían atrincherado, como por ejemplo las que comentabas, la Judicatura, la monarquía o las fuerzas de seguridad. Manu Levín. Bueno, vamos a comentar algo que sucedió ayer por la tarde justamente en el Congreso, donde hoy transcurre la primera sesión del debate de investidura y que en cierto modo pues es una buena señal. Ojalá que sí. Ina Finogénova, nos vamos a Buenos Aires, ¿verdad? Vamos a volver a Buenos Aires porque Javier Milei y su equipo están siguiendo todos los pasitos del manual de buen fascista y ya están dejando caer la posibilidad de un fraude. Y también recordarles que Canal Red Latinoamérica va a hacer una emisión especial el domingo, así que suscríbanse. Y en esa emisión especial el domingo va a estar Ina Finogénova en Buenos Aires. Va a volar a Buenos Aires. Esta vez vuela de verdad, no sabemos si desde la cabina de capitán o sentada en turista con la mantita de Iberia, pero ahí estará, en Buenos Aires, dirigiendo junto a Daniel Toñetti esa transmisión. Hoy contaremos además con Jonathan Martínez como analista en el espacio de análisis de La Base. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante. La pulsión de muerte, según Sigmund Freud, es la búsqueda de un estado de tranquilidad psíquica previa a la vida misma. Thanatos, en contraposición a Eros o la pulsión de vida, empuja para volver a un estado inorgánico en el que se anulan las tensiones de la existencia. Esta teoría fue ideada por Freud al calor del primer gran conflicto de nuestra era, la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hace a las personas o a las sociedades abrazar la pulsión de muerte? Bueno, esto se lo dejamos a los psicoanalistas, pero lo que resulta interesante es ver sus consecuencias en el terreno social y político. Pues vamos a ello, compañera. Según el filósofo Amador Fernández Sabater, la tranquilidad psíquica a la que se refiere Freud en su definición de la pulsión de muerte se expresa en el terreno político como una suerte de nostalgia de orden, una vuelta a las certezas y a una normalidad perdida, muchas veces impostada o cuanto menos falseada. La patria cuando solo había una identidad nacional, la raza cuando no había extranjeros, la masculinidad antes de los debates sobre género y sexo que confundieron todo, el mundo del trabajo antes de la emancipación de la mujer, la familia cuando la familia nuclear era el modelo hegemónico, el catolicismo cuando era una religión de Estado o la monarquía cuando el rey acumulaba todo el poder. Tal y como señala la teoría freudiana, hacia afuera esa pulsión de muerte, esa búsqueda de un orden primigenio, se expresa a través de la violencia y la destrucción de todo aquello que perturbe ese orden. Y eso es precisamente lo que estamos viendo las últimas semanas. Para impedir la formación de un gobierno que pudiera poner en peligro algunas de sus certezas, la derecha y la ultraderecha están desatando una ola de violencia que amenaza con llevarse por delante algunas de las instituciones de la democracia representativa e incluso de la monarquía parlamentaria. El problema es que en esta espiral destructiva la derecha se está disparando al pie, está actuando como un mono con pistolas. Exactamente, la derecha está siguiendo una estrategia de tierra quemada, atacando las propias bases sobre las que asienta su poder, la monarquía, las fuerzas de seguridad o la judicatura. Pero vayamos punto por punto. Ayer por la mañana, Vox presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Acusaba a ambos de delitos de cohecho, encubrimiento o colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. La querella se dirigía también contra sus respectivos partidos, el PSOE y Junts, y además Vox solicitaba al Tribunal Supremo la suspensión del debate de investidura de hoy como medida cautelarísima. Escuchamos a Santiago Abascal. Hoy estamos aquí ante el Tribunal Supremo en defensa de la ley, por encima de cualquier tipo de planteamiento ideológico, y anunciamos la presentación de una querella contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, contra Carles Puigdemont, también contra las organizaciones golpistas Partido Socialista Obrero Español y Junts, por los delitos de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. De manera cautelar solicitamos que se suspenda inmediatamente la investidura de mañana y que se comunique de manera oportuna tanto a las Cortes Generales como a Su Majestad el Rey. Hoy estamos ante el Tribunal Supremo en defensa de la ley ante cualquier tipo de planteamiento ideológico.
El principal peligro de la presentación de esta querella de Vox, como se argumenta desde el editorial de Diario Re de hoy, es el vaciamiento de legitimidad que se está haciendo del máximo órgano jurisdiccional español, porque el simple planteamiento de que el Tribunal Supremo pueda intervenir para evitar la transferencia del poder desde la soberanía popular al Ejecutivo y paralizar la investidura deslegitima al órgano. Si la suspensión de la investidura hubiera prosperado, habría quedado probado a ojos de todo el mundo el sesgo conservador del Tribunal Supremo y su papel como correa de transmisión de la derecha institucional. Finalmente, el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de suspensión cautelarísima de Vox y ha dejado en manos del juez admitir o no la querella, pero el mensaje sigue siendo el mismo, que es posible desplazar la voluntad popular o al menos intentarlo utilizando al máximo órgano de la judicatura. Con este movimiento, la derecha, pues como venimos diciendo, está tirando piedras sobre su propio tejado, deslegitimando un órgano sobre el que en la práctica tienen una gran influencia. La pulsión de muerte de la derecha llevándose en su espiral autodestructiva nada más y nada menos que a la judicatura. El PP se ha sumado a esta cruzada de Vox por devaluar las instituciones democráticas, asegurando que estamos a las puertas de una dictadura, denunciando el cuestionamiento del Estado de Derecho que supone la ley de amnistía y pidiendo ayuda a la Unión Europea ante el deterioro de la democracia española, a la que ha comparado con Hungría y Polonia. Escuchamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en Antena 3 con Susana Griso. Y el camino, Susana, es entrar en una dictadura. Han estado con el señuelo de que viene Franco, la ultraderecha, el blanco y negro, nos van a meter a todos en casa, las mujeres en la cocina, y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella. Y yo entiendo que la gente puede decir que exagerado, ¿no? Sobre todo porque cuando uno piensa que no es así, claro, yo vas por la calle y todavía no te están viendo el DNI, claro, sí, no estamos en eso aún. Entonces, cuando uno piensa que es exagerado, pues vive en un mundo feliz, en el mundo de ayer. Cuando uno ve hacia adelante lo que hay es cuando da mucha tristeza y pensamos cómo hemos llegado a esto. En el momento en el que el gobierno, todo lo que está pasando en España es porque Sánchez ha perdido las elecciones, Sánchez no podía seguir gobernando y como se le iba a quitar el poder, como ya pasó en las autonómicas y municipales, que se ha derrumbado en España, ha dado una patada al tablero y ha decidido que él se queda en Moncloa y va a hacer lo que haga falta. En el momento en el que un gobierno es ejecutivo, legislativo y poder judicial, eso es una dictadura. Dice Ayuso que vas por la calle y no te piden el DNI. Claro, si no eres negro, si eres negro sí que te lo piden. Estas declaraciones de esta señora son enormemente graves porque ponen en cuestión la legitimidad de las urnas y la democracia parlamentaria. Y además dificultan bastante que el Partido Popular pueda hacer una oposición democrática en el Parlamento y dan gasolina a las protestas ultras que estamos viendo en las calles. No, precisamente en esas protestas hemos visto cómo la derecha ha acabado cuestionando la labor de otro de los pilares sobre los que se ha asentado históricamente su poder, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En las concentraciones de los últimos días, los manifestantes se han enfrentado a los policías y antidisturbios llamándoles traidores, piolines o directamente hijos de puta por reprimir con gases lacrimógenos y cargas a los ultras que estaban en las calles. Como ya comentamos en el programa de La Base que dedicamos a la calle Borroca, PP y Vox tuvieron que hacer malabares para no desautorizar a los manifestantes y al mismo tiempo no chocar frontalmente contra las fuerzas de seguridad. La solución fue hablar de órdenes ilegales del gobierno de Sánchez y hacer un llamamiento a la policía a desobedecerlas. La pulsión de muerte de la derecha llevándola a enfrentarse discursivamente, pero también en el cuerpo a cuerpo con uno de sus pilares dentro del Estado, las fuerzas de seguridad. Que son compañeros, coño. Ultras de uniforme contra ultras de paisano estos días en las calles madrileñas. Lo que hay que ver. Bueno, para terminar, quería recordar que toda esta pulsión de muerte y la estrategia de tierra quemada de la derecha comenzó desde el mismo momento en el que se iniciaron las negociaciones de investidura. Y el primer objetivo a batir fue nada más y nada menos que el rey. Felipe VI fue acusado de traición por las bases de la derecha y la ultraderecha cuando designó a Pedro Sánchez como candidato a la investidura, después, eso sí, del fracaso de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo. Entonces, buena parte de la derecha política y mediática instaló la idea de que la responsabilidad de elegir al candidato a ser investido recala en el rey y no, como indica la Constitución, en manos de la presidenta del Congreso. Felpudo VI se convirtió en tendencia en Twitter entre las cuentas de la extrema derecha. Sacrificar a la monarquía para salvar, al menos a corto plazo, a la derecha. La judicatura, la policía, la monarquía, veremos qué más se lleva a la derecha por delante en esta espiral autodestructiva que está iniciando por su propia supervivencia. Gracias, Sara. A ti.
A comer estas 116 enmiendas tan ricas. No quiero más. Con la boca llena no hablan los niños buenos. Más de 100. Así me gusta. Que lleves la cuenta. Venga, esta por la investidura. Eso es. Manu Levin. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Quiero repetir una de las frases que citó Pablo al principio en su editorial. Decía, los sistemas políticos necesitan para su estabilidad la existencia de un gran número de instituciones que sean aceptadas de forma mayoritaria como arbitrales, neutrales y al servicio del interés general. Sin embargo, desde que se abrió en Canal la crisis de representación política con el 15M y a esta se añadió el desafío del independentismo catalán, la ejecutoria de buena parte de estos poderes nominalmente arbitrales ha sido la de quemar a lo bonzo sus ropajes de neutralidad, erosionando gravemente así su legitimidad social y, por lo tanto, también su capacidad operativa. La judicatura y la monarquía son dos ejemplos claros, pero también podemos citar a los medios de comunicación. Esto se puede leer hoy en el editorial de Diario Red, lo hemos escuchado al principio también en este programa, y quiero que tiremos un poco del hilo de esta reflexión en lo que toca a los medios de comunicación. Aquí en La Base, y en concreto en esta sección, hemos hablado mucho de la crisis del periodismo y hemos intentado explicar cada día cómo los poderes mediáticos en los últimos años han ido quemando a lo bonzo sus ropajes de neutralidad, erosionando gravemente así su legitimidad social y, por tanto, también su capacidad operativa, como decía el editorial de Diario Red. Respecto a la erosión de su legitimidad social, basta mirar los estudios y los rankings que elaboran diferentes organismos y universidades y que hace ya años que colocan a los medios de comunicación españoles en las posiciones más bajas de la tabla en cuanto a credibilidad, que es lo máximo a lo que aspira un medio de comunicación. Efectivamente, y respecto a su capacidad operativa, no seré yo precisamente quien diga que los medios tienen poco poder, tienen muchísimo poder, pero es un hecho que el consumo de televisión, por ejemplo, se encuentra en sus niveles históricos más bajos, y eso pues algo tendrá que ver, ¿no?, con su desempeño. Y sobre todo es un hecho que la derecha ha perdido las elecciones pese a todo el trabajo de sus aparatos mediáticos. Lo que está sucediendo hoy mismo en el Congreso no deja de ser, al menos en parte, la fotografía de la derrota de la derecha mediática y de todo ese periodismo corrupto, ¿no? Digo en parte porque es una derrota en lo que toca a que no va a gobernar el PP con Vox, pero no en lo que tiene que ver con toda la operación de sustitución en la izquierda, ¿no?, que ahí sí que han conseguido los objetivos con bastante éxito, al menos por el momento. El caso es que, aunque tampoco es para tirar cohetes, como enseguida veremos, lo cierto es que parece que en la progresía mediática, ahora que quien se lleva las hostias es quien se las lleva, claro, están empezando a reaccionar, aunque sea tímidamente, ante el desprestigio absoluto en el que está sumido el periodismo en España. Vamos, que los poderes mediáticos han quemado a lo bonzo muchas naves en los últimos años en su cruzada contra el cambio político y contra la izquierda, y ahora parece que hay quien empieza a darse cuenta. Una vez cumplida la misión principal, también hay que decirlo. Vamos a ver un ejemplo de esto que está sucediendo precisamente en el Congreso de los Diputados, donde hoy transcurre el debate de investidura. Ayer sucedió algo insólito en la sala de prensa del Congreso. Y es que cuando los servicios de prensa de la Cámara le dieron la palabra a un empleado del canal ultraderechista de Javier Negre, Estado de Alarma, Vito Quiles, todos los periodistas se levantaron y abandonaron la sala, dejando solo a Vito Quiles en un gesto evidente, pues, de repulsa hacia su figura y hacia lo que representa. Pues ya era hora, ¿no? El animal conocido como periodismo español está moribundo, pero parece que todavía le queda algo de pulso. Respira. Respira. Les ha costado años, pero al fin han reaccionado un poco. Anoche, en la noche, en 24 horas, en la televisión pública, Xavier Fortes sacó este tema y sus tertulianos se pronunciaron sobre este suceso en la sala de prensa del Congreso. Así lo contó Fortes. Viendo a pseudoperiodistas intentando monopolizar las ruedas de prensa en el Congreso de los Diputados. Pertenecen a pseudomedios. Hoy los compañeros que cubren la información parlamentaria le han demostrado a uno de ellos, Vito Quiles, su afecto y consideración, dicho con toda la ironía del mundo. Lo vemos. Sí, una última, portavoz. Yo quería preguntarles por el comunicado del Supremo. Vamos. Pasa esto, Isaías, será por algo, se han ido todos. A mí me llegan, yo no voy habitualmente al Congreso, pero me llegan información, no sé, a ti, Alejandra,
y un poco de cansancio porque compañeros que están haciendo su trabajo ven, digamos, su actuación profesional comprometida por algún tipo de actuaciones como la de algunos pseudoperiodistas de pseudomedios. Compañeros que están haciendo su trabajo ven su actuación profesional comprometida por algún tipo de actuaciones como las de algunos pseudoperiodistas de pseudomedios. Bueno, pues parece que por fin, efectivamente, alguien se está empezando a dar cuenta de que la corrupción del periodismo es un veneno que contamina a toda la profesión y que si no se desenmascara a los mentirosos profesionales, eso daña al conjunto del periodismo. Y eso es lo de menos. ¿No habéis escuchado lo que ha osado decir Xavier Fortes? Ha pronunciado, atención, el nombre y el apellido Vito Quiles. ¿Pero eso no era señalar a periodistas y era algo inaceptable? Pues parece que ya no, al menos desde que las mentiras y los ataques van dirigidos a Ferraz. Claro. Eso sí, Xavier Fortes fue el único que nombró, y en esa única ocasión, a Vito Quiles por su nombre y por su apellido. Los demás periodistas presentes en esa mesa pues parece que todavía no se atreven. Seguimos escuchando el debate en La Noche en 24 horas. No, gente que quiere hacer su trabajo en serio, pues de repente tiene que soportar que parte del tiempo se pierda en la intervención de estas personas, ¿no? Claro, lo que yo no tengo claro es por qué están acreditados en el Congreso para hacer ese trabajo. Esta es una respuesta que se debería dar en el Congreso y enseguida, si seguramente muchos estarán hoy atacando a nuestros compañeros periodistas que se han levantado diciendo que están en contra de la libertad de expresión y de la libertad de información porque él presuntamente lo está ejerciendo, pero efectivamente sabemos que hay algunas personas que están haciendo uso de su condición de periodistas sin ejercer, digamos, el periodismo como mínimo. O dedicándose a otras cosas. Bueno, pues ya llegaron con las rebajas, ¿no? Que lo de Fortes será demasiado. Estas personas, hay algunas personas, no hacen periodismo, se dedican a otras cosas. Así se refiere este tertuliano a los periodistas corruptos y a lo que hacen. También se pregunta por qué están acreditados en el Congreso, pero tampoco nombra a Meritxell Batet, la expresidenta del Congreso del PSOE, que es la responsable, en último término, de que se haya normalizado la presencia de pseudoperiodistas, de pseudomedios, de ultraderecha, también estaría bien que lo dijeran, que se dedican a mentir. Y además, inmediatamente a continuación, pues este colaborador de Fortes se preocupa mucho de que esos pseudoperiodistas de pseudomedios acusen a los periodistas que abandonaron la sala de ir contra la libertad de prensa y contra la libertad de expresión. Vamos, que les preocupa la corrupción del periodismo que afecta a toda la profesión, pero también les preocupa que los periodistas corruptos se puedan enfadar con ellos y siguen concediendo que lo que hicieron los periodistas del Congreso, dejando solo al corrupto, podría comprometer la libertad de información. ¿En qué quedamos? Que quedamos. Más opiniones en la mesa del canal 24 horas. Una nota de la Asociación de Periodistas Parlamentarios al respecto, hablando de estos más que periodistas son activistas, o sea, criticando la actuación. Porque no estamos hablando de un periodismo de una ideología u otra, estamos hablando de activistas de causas propias, en muchos casos, que interfieren, dificultan, hacen muy complicada la labor de los muchos periodistas que van allí a la Cámara. Es complicado, le decía Isaías, ha habido un debate muy interesante pero es una solución difícil, porque cada vez que se ha planteado esta cuestión de por qué están acreditados, es verdad que a los servicios de prensa de la Cámara les resulta muy difícil decir tú no, ¿por qué? Entran ya en un terreno de una complejidad que les cuesta mucho. Más que periodistas, son activistas de causas propias, dice esta periodista, a la que también se le ha olvidado, por cierto, cómo se llama la persona de la que están hablando. Y lo de extirpar la corrupción del periodismo tiene una solución muy difícil, dice. Como debate es muy interesante, pero no se puede resolver porque entramos en un terreno de una gran complejidad. Pero si todo el mundo sabe quiénes son los corruptos, lo saben los periodistas del Congreso, lo saben los servicios de prensa de la Cámara, lo sabía Meritxell Batet, lo sabe Francine Armengol, lo sabe Xavier Fortes, lo saben todos los tertulianos ahí presentes y básicamente lo sabe toda España, ¿no? Pero nada, es que claro, es muy difícil. ¿Cómo van a distinguir entre el corrupto y el no corrupto? En fin, lo de la gran complejidad me imagino que se refiere a los grandes complejos que tienen la mayoría de los periodistas a la hora de denunciar y de señalar con nombre y apellido la corrupción en su profesión. Esta periodista se refería también al comunicado que ha sacado la Asociación de Periodistas Parlamentarios sobre lo sucedido ayer en la sala de prensa del Congreso. Y es un comunicado curioso porque, en sintonía con todo esto, no nombra en ningún momento a Vito Quiles ni al medio para el que trabaja. Así es, dice:
La Asociación de Periodistas Parlamentarios quiere mostrar su preocupación y rechazo ante la actitud que desde hace meses mantienen determinados periodistas acreditados en el Congreso de los Diputados y que a través de sus medios y cuentas en redes sociales señalan y lanzan acusaciones falsas sobre el trabajo realizado por el resto de la prensa y profesionales de la información. Pero efectivamente no nombra a Víctor Quiles, ni a Estado de Alarma, ni a Javier Negre, ni a nadie, ¿no? Y así, pues claro, al final va a tener razón esa tertuliana del 24 horas con que es difícil de resolver el problema si ni la Asociación de Periodistas Parlamentarios está dispuesta a mencionar en su comunicado al sujeto por cuya presencia hacen el comunicado. Interviene de nuevo Fortes. Lo que no puede hacer nunca es, por ejemplo, convocar a quemar la sede de un partido político. Hombre, podrá criticar, analizar, opinar o contextualizar. Estamos hablando de animar a un hecho ilegal, además, y violento. Hemos asistido o sea, en los últimos eso días es delictivo. a sujetos pseudoperiodistas que han llamado a quemar cierta sede de cierto partido. Yo no sé si esto entra dentro de lo que estudiábamos del curso general de redacción periodística o de ética del periodismo. Lo desconozco, pero bueno. Lo desconozco. Claro, ahora que los bulos, el ruido y la furia de los fachas van contra el PSOE, ahora sí, ¿no? Cuando eran otros partidos, otros dirigentes, otras fuerzas políticas, por seguir con el lenguaje que emplea esta gente, los que sufrían la violencia mediática y ataques a sus sedes o a sus casas, incluso con cócteles molotov a sus sedes, como en el caso de Podemos, estos que ahora se echan las manos a las cabezas miraban para otro lado o atacaban a quien lo denunciaba. O cuando reputados periodistas mentían en prime time sacando papeles falsos, eso sí entraba en el curso general de redacción periodística, ¿verdad? Todo eso daba igual. Aquí lo que importa es que uno de esos corruptos ahora ataque al PSOE y señale su sede en tuit personal. En fin, vaya jeta. Ya veis que sí, y además esto último es importante porque diciendo eso, a mi modo de ver, Xavier Fortes sitúa el problema en el lugar equivocado, porque el problema no es que los periodistas tengan ideología y la manifiesten y tomen partido en sus redes sociales personales, ni siquiera aunque sean fachas, ¿no? El problema es que mientan en antena o que mientan en portada. El problema es la corrupción en su praxis profesional, no las ideas que tengan y que expresen en su Twitter personal, incluso aunque sean deplorables o hasta delictivas, ¿no? Pero todo eso no se menciona porque lo grave aquí es que, claro, dijo en Twitter que había que ir a Ferraz. 2 cortes más de este mismo debate en el 24 horas. Turno de otra tertuliana. Esta noche que ya hemos hablado en varias ocasiones de ese riesgo que corremos, ¿no?, de desprestigio de las instituciones, del desprestigio de la democracia, hay que entender que el periodismo es una parte sustancial de la democracia. El periodismo bien ejercido y eso requiere de la protección de todos y efectivamente que los periodistas también a veces nos planteemos en qué es ejercer el periodismo y qué no lo es. El riesgo que corremos del desprestigio de las instituciones y de la democracia. Pues si algo queda claro escuchando estas palabras es que los periodistas ahí presentes son conscientes, como venimos diciendo, del inmenso desprestigio de su propia profesión. ¡Aleluya! Creo que es la primera vez que se escucha en la televisión pública a un periodista diciendo que la profesión periodística debería plantarse ante los corruptos. Eso sí, ella tampoco menciona al corrupto. Tampoco lo menciona y el protagonista del último corte que os pongo tampoco. Jesús Maraña. Es una lástima que no todos los grupos políticos tengan clara la diferencia entre lo que es periodismo y lo que es otra cosa. No voy a calificarla, pero no tiene nada que ver con el periodismo. Y por otro lado, probablemente nosotros mismos, desde el oficio del periodismo y nuestras organizaciones, etcétera, deberíamos señalar más y avergonzar a quienes no practican periodismo. Sin otras cosas, insisto, que no voy a calificar, pero las compañeras y compañeros que están en el Congreso saben y conocen todos los días las cosas que tienen que escuchar. Bueno, pues yo creo que un poquito, digamos, señalados o avergonzados, alguno, lo voy a decir en singular, ha quedado en la jornada de hoy. Vamos a ver qué pasa. En fin, hay que tener clara la diferencia entre lo que es periodismo y lo que es otra cosa. No voy a calificarla, insisto, no voy a calificar a quienes no practican periodismo, sino otra cosa que no voy a calificar. Ya los compañeros saben a qué me refiero. Bueno, pues ya sabéis, queridos amigos y amigas, la corrupción y las mentiras no se llaman corrupción y mentiras, se llaman otra cosa. Y los mentirosos y los corruptos no se llaman mentirosos y corruptos, se llaman quienes practican otra cosa y a los que no voy a calificar ni, por supuesto, a nombrar. Y tiene narices la cosa, además, porque quien dice esto, y quien evita nombrar, ¿no?, dice al mismo tiempo que desde el oficio del periodismo y las organizaciones periodísticas se debe señalar, dice, a esos periodistas corruptos.
Un poquito señalado y avergonzado alguno ha quedado, concluye Fortes, estoy de acuerdo, un poquito, en concreto una sola vez. Y ni una sola vez en todos estos cortes se han pronunciado las palabras estado de alarma, que es el pseudomedio para el que trabaja el pseudoproperiodista o Javier Negre, que es su jefe. Sí, o ultraderecha o Vox, ¿no? Tampoco se han pronunciado, nada. Hay personas, los compañeros ya saben quiénes son, no lo voy a calificar, hacen otras cosas, en fin. Tiene gracia también eso que dice Maraña y en lo que todos parecen estar de acuerdo en la mesa, de que desde el oficio y las organizaciones periodísticas hay que señalar y avergonzar a esas personas que se dedican a otras cosas. Porque yo me pregunto, ¿a qué se han dedicado en los últimos años quienes ahora dicen esto y en particular a qué se han dedicado las organizaciones corporativas de periodistas? ¿A señalar la corrupción del periodismo? Va a ser que no. Más bien lo que han hecho es acusar a quien sí lo hacía de señalar a periodistas. Y podemos leer aquí decenas de comunicados de la APM en este sentido. Os traigo simplemente algunos. 2017, comunicado de la Asociación de la Prensa sobre el acoso de Podemos a los periodistas. 2020, la APM rechaza enérgicamente los señalamientos de políticos a periodistas. Abril de 2023, hace nada. La Asociación de la Prensa de Madrid exige a Podemos que cese en sus insultos a periodistas. Bueno, a esto se han dedicado las organizaciones de la profesión, que decía Jesús Maraña, no a denunciar la corrupción en el periodismo, sino a atacar a quienes denunciaban la corrupción en el periodismo. Bueno, pero esto era la APM, que ya sabemos cómo se las gasta, pero Xavier Fortes, ¿qué hizo? Pues mucho me temo, Pablo, que hizo básicamente lo mismo, lamentablemente. La repulsa de Xavier Fortes al intolerable ataque de Pablo Iglesias a Juan Carlos Ribeiro. ¡Basta! Fortes se refería a unas palabras de Iglesias señalando el racismo de la narración de un partido España-Marruecos en el Mundial de Qatar, cuando el narrador dijo: los marroquíes roban y salen corriendo. Esto dijo el comentarista. Robar y salir corriendo es una frase hecha del mundo del fútbol que se utiliza desde que yo era Benjamín, allá por el Carbonífero. Quiere decir literalmente robar el balón al adversario y salir corriendo al contragolpe, pero así se ahorran palabras, tanto en una charla táctica como en una narración televisiva. Interpretarlo como lenguaje racista por aplicarse a Marruecos, rival de España en el Mundial, es retorcer la realidad de una manera intolerable. Todo mi apoyo a Juan Carlos Ribeiro, gran compañero de Televisión Española y gran profesional. ¡Basta! Esto dijo Xavier Fortes. Y otro ejemplo. Pablo Echenique señala la manipulación de Vicente Vallés en su informativo, pues, en una de las innumerables veces que difundió mentiras contra un partido legal y democrático como es Podemos. Xavier Fortes: Vicente Vallés es un periodista honesto que dignifica la profesión que ejerce, se coincida o no con él. Basta ya de trincheras y de insultos. Salió muy indignado a decir Xavier Fortes. Y de aquellos polvos, estos lodos, si algo ha contribuido a normalizar la corrupción en los medios de comunicación hasta llegar al punto en el que nos encontramos hoy, ha sido el corporativismo cómplice de buena parte de la profesión. Estaría bien que algunos estuvieran dispuestos a reconocer eso también. Gracias, Manuel. Juegan con el tema de la campaña negativa. Básicamente contrataron con la asistencia de Lula a un grupo de brasileros que se dedican a hacerme campaña negativa, a ensuciarme todo el día. Y hay que ver quién les paga y cuánto les pagan, ¿no? Ina Fino Génova, vámonos a Buenos Aires. ¿Tienes la maleta hecha? Todavía no, que no paro de trabajar. ¡Oh, pobre! Estajanovismo en Canal Red. No tiene nada de bueno el estajanovismo, pero bueno, vámonos a Buenos Aires. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino Génova. Contrataron con Lula a un grupo de brasileños para hacerme campaña sucia. Es una maniobra de Lula. Se lo dijo Javier Milei al peruano Jaime Bailey hace una semana, días antes del último debate electoral, en el que Milei no necesitó de brasileños zurdos, como diría él, a sueldo para dar una imagen lamentable. No es lo único que dejó caer en esa charla. A la inocente pregunta del Tucker Carlson peruano sobre si las votaciones de la primera vuelta electoral fueron limpias, dijo que hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado. Y no sé si les sonará este recurso una vez más a las acusaciones de fraude. Bueno, recordemos que en la primera vuelta electoral Milei quedó segundo con un 30% de los votos por detrás de Sergio Massa con un 37%. Seguramente si el
resultado hubiera sido inverso, no habría habido dudas por parte del partido Libertad Avanza, la formación de Milei, ni tampoco preguntas por parte de Jaime Bailey sobre la transparencia del sistema electoral. Dudo mucho que las hubiera, pero como Milei sigue el manual del buen facha, miren aquella edición de Cafeína, y allí están marcados ya de antemano todos los movimientos que hacen antes, durante y después de las elecciones, pues ahora mismo estamos en la etapa número 7, que consiste en denunciar un fraude electoral cuando ves que el resultado que sale de las urnas no te favorece. Lo hizo Jair Bolsonaro en Brasil y sus numerosos, lamentablemente, seguidores. Lo hizo también Donald Trump en Estados Unidos, sus seguidores, y Fox News, que ahora tendrá que pagar más de 700 millones de dólares, nada más y nada menos, al sistema de recuento de votos Dominion System por difamar a la empresa. Y lo está haciendo la mafia guatemalteca desde hace 3 meses, secuestrando papeletas. Lo hizo también la oposición venezolana durante años. En Bolivia, con la ayuda del amigo Almagro, incluso le salió bien la jugada, al menos por unos mesecitos. Y claro, ¿por qué no lo van a hacer Milei, Villarruel y los seguidores de ambos? Además, en unas elecciones que, según recientes encuestas, van a ser muy reñidas. Según la que sacaron nuestros compañeros de CELAC, Massa ganaría con un 46,7%, mientras que Milei sacaría un 45,3%, lo que supone prácticamente un empate técnico. En un escenario con un resultado tan ajustado, las denuncias de fraude son un as en la manga de aquellos libertarios y demócratas que aceptan la voluntad popular siempre y cuando les favorece a ellos. Si a ello le sumas los millones de suscriptores que tienen entre TikTok, Instagram, Twitter, que han estado años recibiendo información de ese tipo de fuentes, y el ejército de periodistas dispuestos a difundir acusaciones graves sin prueba alguna, la campaña puede llegar a tener dimensiones importantes y unos resultados imprevisibles. Y Milei, por cierto, no está solo en este camino hacia el descrédito de los resultados, lo acompaña su equipo. En Argentina son los propios partidos los que imprimen sus papeletas, reciben fondos estatales para ello, y resulta que en la provincia de Buenos Aires, la más grande del país, la Libertad Avanza entregó una cantidad de papeletas muy inferior a la que requieren las autoridades electorales. ¿Por qué? Bueno, en sus palabras, para que no las destrocen en los colegios. Dijo la compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel, que en las elecciones anteriores tuvieron muchas boletas destrozadas o robadas y ahora prefieren retenerlas hasta el domingo para, bueno, evitarlo y que las entregue su gente de confianza a medida que se vayan agotando. Bueno, esto es una acusación grave. ¿Se han presentado acaso pruebas de que alguien les haya roto papeletas? ¿Cuántas fueron? ¿Cómo influyó esto en el resultado final? ¿Se ha denunciado a las autoridades? ¿Va a haber una investigación? Por supuesto que no. No hay ninguna prueba. Pero se va soltando a diestra y siniestra porque es así como percibe esta gente la realidad. Si no nos cuadra, pues a ver cómo la ajustamos a nuestros intereses. Jair Bolsonaro, antes de perder el segundo mandato, estuvo meses sembrando dudas acerca de las máquinas de votación brasileñas que le dieron por ganador en 2018. Por ello, fue inhabilitado hasta el año 2030 como candidato a cargos públicos. ¿Va a salir gratis esta estrategia en Argentina? ¿Tú qué crees? Una estrategia, además, que, como vimos en la entrevista a Jaime Bailey, combina denuncias de un posible fraude sin ninguna base factual con acusaciones a líderes progresistas de Latinoamérica de estar compinchados en este fraude, que no es que sea ninguna novedad. Ya vimos cómo utilizó la ultraderecha chilena la figura de Evo Morales antes del referéndum constitucional, por poner solo un ejemplo, pero sí es muy atrevida. Milei dice que Lula está financiando una campaña sucia en su contra y obviamente no muestra pruebas. Más allá de que la campaña en su contra se la está llevando a cabo exitosamente él solito, nada más hay que ver el debate y alguna entrevista anterior, en estos últimos días bien podría acusar a todo un grupo de líderes mundiales de sumarse a esto que él llama campaña sucia en su contra. El presidente brasileño se dirigió a los argentinos pidiéndoles un voto para Massa porque juntos Argentina y Brasil serían más fuertes que separados. El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. Escuchemos algunos de los mensajes. Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia, y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas. Y en un contexto global complejo e incierto como el actual, necesitamos fortalecer eso, nuestras democracias, adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo a la gente más humilde, y seguir por la senda de los avances sociales. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo para construir eso, una Argentina con un desarrollo inclusivo
que no deje a nadie atrás. Si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos, porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión, y no de desprecio y de aplastamiento. Suerte, argentinos. Suerte, suerte por todos los latinoamericanos. Que o Brasil precisa da Argentina e de que a Argentina precisa do Brasil. Dos empregos que o Brasil gera na Argentina e dos empregos que a Argentina gera no Brasil. Do fluxo comercial entre os dois países e de quanto nós podemos crescer juntos. Para isso é preciso ter um presidente que goste de democracia, que respeite as instituições, que goste do Mercosul, que goste da América do Sul e que pense na criação de um bloco importante. Eu só queria pedir para o povo argentino, na hora de votar, pense na Argentina. É soberano o voto de vocês, mas pense um pouco no tipo de América do Sul que você quer criar, de América Latina que você quer criar e de Mercosul que você quer criar. Juntos, nós seremos fortes, separados, nós somos fracos. Bueno, pues clarísimos, ¿no? Sánchez, Lula, Mujica. Gustavo Petro también escribió hoy que Milei nos regresa a Pinochet y Videla, mientras que un Massa puede abrir caminos de esperanza. Nunca hay que votar por la barbarie y siempre hay que votar por la esperanza, remata el presidente colombiano. En estos días en Argentina se ha intensificado la campaña ciudadana precisamente para convencer a la gente de no votar a la barbarie. Escribe hoy el compañero Marco Teruggi en Público sobre cómo el miedo a Milei alimentó una serie de iniciativas en redes, espacios públicos en la calle, entre pegatinas, carteles, mensajes y hasta discursos públicos de ciudadanos que defienden la educación y la sanidad pública y tienen memoria histórica. En estos días se ha hecho viral este vídeo que grabó Ana Careaga en un vagón del metro de Buenos Aires y que dio lugar a más intervenciones por el estilo en el metro. Vamos a verlo. A todas y a todos les pido disculpas, estoy un poco nerviosa, nunca en mi vida hice esto y lo hago porque estoy muy preocupada. Yo nací en Suecia, nací cuando acá en Argentina había una dictadura. Mi mamá tenía 16 años cuando la secuestraron embarazada de mí. Fue a un campo de concentración donde la despojaron de todo, incluso su nombre. Pasó a tener una letra y un número. Fue brutalmente torturada, cumplió 17 años en ese campo de concentración. Mi abuela salió a buscarla, se encontró con otras madres, que hoy se conocen como Madres de Plaza de Mayo. Mi abuela, junto a otras dos madres y dos monjas francesas, también fue secuestrada. La llevaron a la ESMA y fue arrojada con vida al mar. En la ESMA, donde está el Tigre Acosta, lo pueden googlear. Un genocida que hoy pide que voten a Milei. Mi mamá se refugió en Suecia, ahí nací yo. Volvimos en democracia a la Argentina. No quiero violencia para mis hijos. Amo este país, quiero vivir acá. Quiero que todos podamos vivir teniendo diferencias, diciendo nuestras diferencias y sin miedo a que nos secuestren, a que nos torturen, a que nos arrojen con vida al mar. Como decía el Tigre Acosta, se refería a las dos monjas a las que arrojó con vida al mar como las monjitas voladoras. Eso nunca más. Una vicepresidenta que dice que su deporte favorito es hacer bullying y pegarle a los zurdos, nunca más. Por favor, por la democracia, no voten a Milei. Bueno, no parece una campaña sucia financiada por los zurdos comunistas, sino más bien el miedo real entre grandes sectores de la población a una etapa neoliberal con motosierra, a la reivindicación, que no es lo mismo que la negación, sino algo mucho más grave, reivindicación de la dictadura militar, al desprecio institucional de los humildes, al racismo sin tapujos, a todo ese magma que está detrás de lo que ellos denominan la libertad. La libertad de demoler la ESMA, por ejemplo, centro de torturas durante la dictadura militar convertido hoy en el Museo de Memoria Histórica, para transformarlo en lo que se les ocurra, supuestamente para el disfrute de los ciudadanos, tal y como propuso ayer Victoria Villarruel. Como el de la ESMA, son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas también por todo el pueblo argentino, sobre todo porque en su momento estaban destinadas a ser escuelas
y lo que más necesitamos son escuelas. Entonces, bueno, creo que habría que pensar un poquito en tener una visión amplia de los derechos humanos que nos incluya a todos y que permita, con el paso del tiempo y mucho respeto, cerrar las situaciones que nos duelen como sociedad. Un predio como el de la ESMA son 17 hectáreas y Auschwitz-Birkenau son 175 hectáreas de los que se podría disfrutar en Polonia, ¿verdad? ¿Para qué todos esos alambres de púas electrificadas en un lugar que bien podría albergar un shopping o un parking para que la comodidad de todos los ciudadanos pudieran disfrutar de nuevos centros comerciales construidos sobre los centros de memoria que algún día fueron campos de concentración o centros de tortura? Por favor, un poquito de visión amplia de los derechos humanos que nos incluya a todos. Vamos a ver si el miedo a esta visión amplia de los derechos humanos y a esta barbarie con apariencia de gente normal, bien vestida, autora de libros y frecuentadora de platós se refleja en los resultados de este domingo, aunque sabemos que el miedo nunca debería ser lo que decidiera nuestro voto. Bueno, nosotros, Canal Red Latinoamérica, vamos a seguir las elecciones y el recuento en vivo desde Buenos Aires con nuestro colega Daniel Tonietti y los mejores analistas argentinos y latinoamericanos. Para que no se lo pierdan, les recomiendo que se suscriban a nuestros canales ya y activen la campana. Gracias, Ina. Ora pro nobis. Regina patriarcarum. Ora pro nobis. Regina profetarum. Ora pro nobis. Regina apostolorum. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Jonathan Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ves esta legislatura que arranca con una derecha en buena medida echada al monte? Creo que todo está ocurriendo y seguirá ocurriendo sobre el guión. Mañana probablemente tendremos ya en el gobierno y sus alrededores una reedición del bloque plurinacional que respaldó la moción de censura contra Rajoy en 2018. Así que lo primero que hay que decir es que no hay ningún elemento demasiado novedoso, ni siquiera en la amnistía, que en realidad es una continuación de otras medidas de la misma naturaleza que se han llevado a cabo, como los indultos o la derogación del delito de sedición. Y digo esto porque la derecha está jugando a establecer una especie de marco catastrofista y hacernos creer que cualquier pequeño avance, cualquier pequeña conquista es una especie de hecatombe histórica, y la realidad es que no, que Pedro Sánchez ha gobernado ya durante 5 años, casi 4 de ellos en coalición, con algunas reformas tímidas en el ámbito de los derechos civiles y laborales, pero sin ninguna subversión radical del orden establecido. Y aquí la pregunta de cómo se va a comportar la derecha, creo que podríamos decir que las manifestaciones que hemos visto estos días en Madrid son una especie de aperitivo, una especie de entrante de lo que nos espera, pero también hay una realidad, y es que la derecha se ha manifestado siempre, no ha dejado de estar en la calle. Lo hizo contra el matrimonio homosexual, lo hizo contra el Estatuto de Cataluña, lo hizo contra la Ley de Memoria Histórica y se manifestó también contra el referéndum del 1 de octubre, en una serie de manifestaciones en casos violentos también, donde hubo agresiones ultras. El fotoperiodista Jordi Borràs contó hasta un centenar de ellas. Y aquí hay otra pregunta, que es ¿qué debe hacer esa mayoría progresista o plurinacional que salga de esta investidura? Y es muy fácil caer en la tentación de que el pescado está vendido, que en los próximos 4 años no hay más que cumplir poco a poco todo lo que se ha ido firmando, y la experiencia nos dice que esto es un error, que la política es una guerra permanente de posiciones. Y hay un ejemplo muy claro. Hace 4 años el Partido Socialista se comprometía a derogar la ley Mordaza, finalmente no lo hizo. Y uno puede pensar que, bueno, el Partido Socialista tiene una trayectoria larga de incumplimientos, y es cierto, pero habría que preguntarse qué peso han tenido, por ejemplo, las presiones de las asociaciones policiales que han estado precisamente en la calle, igual que hemos visto estos días a la ultraderecha, presionando para que esa ley Mordaza se mantuviera como ahora se mantiene. Y eso también es un aviso, por ejemplo, para los sindicatos. Cuando abandonas la calle y te lo juegas toda la carta de la concertación y de las instituciones, estás entregando a tu adversario el prestigio y la dignidad de la protesta social, y eso es un error. ¿Cómo estás? Te quería preguntar si has visto algunas similitudes de estos ultras españoles con lo que habían hecho los ultras por ahí, ¿no? Internacionales, en Estados Unidos, en Latinoamérica. ¿Qué estrategias se han adoptado aquí entre la ultraderecha que ya habíamos visto, en tu opinión? Creo que los paralelismos con América Latina, por ejemplo, pueden ser tramposos, pero es cierto que en los últimos años hemos visto cómo se acusaba desde la derecha a los independentistas o a la izquierda
de formar parte del chavismo. Yo creo que esas acusaciones, por ejemplo, no dicen tanto de la izquierda o del independentismo como de la propia derecha, que se ha alineado con las derechas latinoamericanas, con las derechas también golpistas latinoamericanas, desde Pedro Carmona en Venezuela y Guaidó hasta otras expresiones como lo que vimos en Honduras o lo que hemos visto en Bolivia. La derecha española y la derecha internacional no tiene empacho en apoyar a líderes democráticos en circunstancias democráticas, pero llegado el punto tampoco tiene ninguna dificultad en apoyar golpes de Estado o subversiones del orden, diciendo que pues, los líderes derrocados eran líderes antidemocráticos, querían subvertir la Constitución y una serie de largos etcéteras que se utilizan como argumento en Europa y en América Latina. Y aquí yo creo que hay también una enseñanza. Estos días hemos visto cómo en Argentina la candidatura de Milei pugna por llegar al poder con el apoyo de firmas como Iván Duque o con el apoyo de Mariano Rajoy. Y aquí también tenemos que hacer una parada, y es que una de las últimas grandes tendencias de la derecha populista mundial, ese trumpismo y ese bolsonarismo, pasa por el no reconocimiento de los resultados en caso de derrota. Es decir, primero se presentan a las elecciones y después, cuando las pierden, no reconocen los resultados hasta el punto de alentar el asalto al Capitolio en Estados Unidos o el asalto al Congreso en Brasil. Y esto en España no ha ocurrido desde el año 81, fue el último asalto antidemocrático al Congreso, pero la derecha ya está utilizando el mismo argumentario, calentando los motores con las mismas palabras que hablan de volver a repetir las elecciones, que hablan de un gobierno ilegítimo y que hablan de que debe gobernar la lista más votada. De lo contrario, no opera la democracia. Así que los paralelismos, para quien quiera verlos, están ahí. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte sobre las consecuencias que pueden tener en el campo de la derecha los ataques que están llevando a cabo contra los pilares sobre los que se habían apoyado históricamente. Hemos hablado antes de la monarquía, de las fuerzas de seguridad o de la judicatura. ¿Qué piensas de esto? Bueno, yo aquí empezaría hablando del debate sobre la amnistía, ¿no? Que es un debate doble. Por un lado hay un debate jurídico y por otro lado hay un debate político. Cuando el Partido Socialista y Junts acuerdan por conveniencia aprobar una amnistía, cuentan con un equipo de juristas que hace que la ley no solamente se ajuste a la legalidad vigente, sino que trata de garantizar en lo posible que el recorrido jurídico de la norma sea largo. Y esto a la vista de que la derecha tiene una larga tradición también en emprender batallas judiciales contra todas aquellas leyes que no les cuadran políticamente. De modo que el debate jurídico existe como una marejada de fondo, pero el debate relevante, que no nos engañemos, es de naturaleza política, y no estamos hablando de si la amnistía encaja dentro de la Constitución en términos jurídicos, porque eso nos pondría en la tesitura de poner en cuestión amnistías previas. Estamos hablando de cuál es el valor político de la Constitución y para qué sirve la Constitución. Y esto ha situado a la Constitución y por consiguiente también a la monarquía dentro de una encrucijada un tanto paradójica, ¿no? Por un lado, la derecha se acoge a la Constitución para defender esa oposición a la amnistía, pero por otro lado se suma a una serie de protestas que están ondeando banderas anticonstitucionales, que corean mensajes contra el rey de España, que en fin y al cabo es la última persona que debe firmar la amnistía. Y esto nos lleva al nudo de la cuestión, y es que la derecha lleva 40 años haciendo un uso meramente instrumental de la Constitución, una defensa meramente instrumental de la Constitución. Es decir, la Constitución les ha servido en la medida en que les sirve para garantizar la unidad de España, en la medida en que les sirve para que sea legal la represión autoritaria de la pluralidad a través del artículo 155 o del despliegue policial o militar en última instancia. Claro, la Constitución de pronto se hace muy pequeña en el mismo momento en que habla de libertad de expresión, de libertad de reunión, de manifestación, de derechos laborales, de derechos lingüísticos, de derecho a la vivienda. En ese instante, la Constitución y todos los pilares institucionales que deberían garantizar esos derechos se hacen pequeños y desaparecen. Ese uso instrumental de la Constitución es extensible a toda esa arquitectura institucional española, desde las fuerzas de seguridad hasta la judicatura o desde el ejército hasta los medios de comunicación, que por cierto, buena parte de ellos en España pasaron de ser propiedad estatal, como Prensa en Movimiento, a ser propiedad de grandes empresarios que todavía hoy prestan un gran auxilio a la derecha. Hay una moraleja: la derecha defenderá la Constitución, la monarquía, las fuerzas de orden público o la judicatura en la medida en que le sirvan a sus intereses y a los intereses de su oligarquía. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás?
Estos días en Ferraz, en las movilizaciones que está haciendo la derecha, se está visibilizando una dinámica de división, ¿no? Y de enfrentamiento entre diferentes familias de la derecha. Está la gente del PP, pero hay gente que, no sé, recortan el escudo de España de la bandera, o otra gente que rezan rosarios o hacen rezos colectivos ahí en la calle. Hay grupos neonazis y fascistas que les molesta que salgan banderas del PP. Todo eso es lo que se está viendo, pero por otro lado a mí me da la sensación de que eso choca con una dinámica de reagrupación de la derecha que se estaba produciendo, o que parecía una voluntad pues de las élites políticas de la derecha en España, ¿no? Que de alguna manera daban por amortizado a Vox, o que querían volver a concentrar el voto en Feijóo. ¿Cómo piensas que se va a resolver esa tensión entre esa dinámica de dispersión y de enfrentamiento y la otra dinámica de reconcentración de la derecha? Que no nos despiste esta performance tan extravagante que estamos viendo en los medios de comunicación, y de hecho no hay más que ver la historia del franquismo, los enfrentamientos dentro de los núcleos franquistas y el falangismo tradicional, como siempre ha existido esa tensión, pero las familias de la derecha en ese devenir histórico son tentáculos de una misma hidra. Y fíjate, el otro día yo veía una intervención de Miquel Ramos en un programa de 4, en el que él explicaba qué formaciones de ultraderecha están detrás de las protestas, y daba una sopa de siglas relacionadas con acciones violentas, con consignas xenófobas, homófobas, misóginas, todo lo que hemos visto estos días en las calles de Madrid. Y Nacho Abad tardó 2 minutos en salir a corregirle y le dijo que políticos como Esperanza Aguirre y Santiago Abascal no tienen responsabilidad en estos disturbios. Y la realidad es otra. La realidad es que Santiago Abascal ha estado llamando a la desobediencia institucional. Llamó pacífica a una protesta que terminó con 3 detenidos por desobediencia y por atentado contra la autoridad, y donde se llamó a quemar la sede del PSOE. Y Abascal y también el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, han estado compartiendo espacio en la calle con formaciones neofascistas o formaciones falangistas que han llamado no solamente a impedir la amnistía, sino a hacerlo, dijo un líder falangista, aunque nos cueste la vida. Y el caso del Partido Popular, 3/4 de lo mismo. Una de las formaciones ultras que ha secundado estas protestas, que también secundó, por cierto, hace 2 años una protesta homófoba en Chueca, ha tenido una alcaldía en un municipio de Madrid de la mano del Partido Popular y de Vox, y ese alcalde ha terminado en las filas del Partido Popular con un fichaje estrella de Isabel Díaz Ayuso. Existe una matiz antidemocrática que impregna casi todo el espectro de la derecha política, mediática, judicial y policial en España. Y estos días lo que hemos visto pues ha sido alguna de sus expresiones más explícitas, pero también su versión más timorata, tratando de salvar los muebles, condenando con la boca pequeña, mientras mantiene acuerdos de gobierno con esos mismos sectores que los están sosteniendo, no solamente en las urnas, sino también en las calles, con el mismo marco argumental, con la misma violencia verbal y con el mismo enemigo enfrente, que no es otro que el progreso social y la pluralidad nacional del Estado. Jonathan Martínez, muchísimas gracias por atender a la base. Llegamos al final y vamos a terminar con el tema que introduce una de las series americanas que quizá haya tratado mejor el fenómeno del trumpismo, The Good Fight. Hasta mañana.